Bueno, ¿cómo está el ánimo hoy? Espero que esté muy bien. Creo que vamos a tener una sesión bastante buena. Creo que les va a ayudar un montón a ustedes para tener en referencia, eh, a ver, algo que nosotros estuvimos haciendo dentro de la ejecución del bootcamp. Es evidentemente que hemos visto qué tan importante es tanto tener buenos skills técnicos, pero al mismo tiempo tener skills, o lo que se llama dentro de la industria soft skills. Muchos de ustedes ya los van a conocer, saben cómo funcionan, por así decirlo, pero en este caso es cómo esos soft skills aplicados a una presentación definitivamente pueden hacer vender una propuesta técnica o de solución que ustedes tengan. Y cómo es de importante tanto tener el ejercicio de conocimiento técnico para presentar una propuesta, pero al mismo tiempo qué tan importante es saber cómo hacer una venta de la misma. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que, chicos, siéntanse completamente libres de ir levantando la mano, que al final vamos a tener una sesión de QA para cualquier intervención, apunte, acompañamiento adicional, porque no me las sé todas, nadie se las sabe todas, y o pregunta que las vayamos a poder dilucidar en el tiempo. ¿Listo? Entonces, mi nombre, bueno, John Sánchez, yo trabajo como Technology Specialist de Data and AI en el nivel de director aquí en Wiseline. Ya llevo trabajando poco más de 2 años, sí, ya casi 2 años y medio llevo trabajando aquí en Wiseline. La verdad, soy un orgulloso, siempre lo que pongo, siempre de primeras, un orgulloso esposo y padre de dos hermosas hijas. Y como lo ven, tengo algunas certificaciones ahí dentro de la mesa, un montón de experiencia en el lado de tecnología, específicamente en data, de la cual es como mi amor específico en el tema tecnológico. Me llevo trabajando ya más de 11 años, pasado por una variedad de diferentes servicios, sistemas, formas de hacer las cosas que definitivamente eh, me han llevado hasta este punto de trabajar como Technology Specialist. De pronto se preguntarán qué hacen Technology Specialist dentro de Data. Entonces nosotros tenemos nuestras verticales que le llamamos disciplinas a nivel de ejecución. Entre esas disciplinas tenemos roles específicos como los que ustedes mismos tienen aquí dentro del Bootcamp de MLOps. Entonces hay ingenieros de datos, hay científicos de datos, hay analistas de negocio, hay analistas de datos, hay otras personas que tienen otras capacidades, digo otras personas porque en el mundo de datos, la verdad, los roles eh, se pueden ampliar tanto que a veces uno se puede quedar un poco abrumado por la cantidad, primero, de servicios y segundo, de roles posibles que podrían hacer un fill con esas necesidades. Y dentro de esa práctica, evidentemente, hay una, llamémoslo bien, como una cúspide a nivel de especialización dentro de la tecnología per se, y yo estoy ahí. Entonces, un Technology Specialist es una persona con muchísima experiencia a nivel técnico, evidentemente, pero también con otros skills adicionales que quiero expresárselos hoy, que estamos de parte y parte, acompañando a la disciplina para hacer madurez de la disciplina en muchos sentidos, pero al mismo tiempo del lado del cliente presentando soluciones. Entonces, no sé si han escuchado el rol término Solution Architect o arquitecto de soluciones. Podría ser como un arquitecto de soluciones especializado en temas de data en AI. Data en AI es un nombre específico para la posición, pero mi especialidad es ingeniería de datos y arquitectura de datos. Ahí es donde me muevo como pez en el agua, evidentemente dentro de todo el espectro de data. Tengo conocimiento, pero en la parte de ingeniería de datos y arquitectura de datos es donde más me especializo. He participado, evidentemente, en la creación hasta de este mismo MLOps, por allá muy escondidamente. En este último edición no he podido estar tan cercano, pero por ahí me verán. Así que ese soy yo, con muchísimo gusto, ¿vale? Notas importantes, pues nada, cuando alguien vaya a elevar o levantar su mano, por favor, me encanta que lo hagan, que levanten la mano. Esto es una sesión para aprender, no quiero que sea una sesión catedrática nada más, sino que preguntemos, levantemos la mano, por favor, identifíquense, si se pueden, prendan su cámara, siéntanse libres, estamos en un ambiente completamente seguro para hacerlo. Eh,
y nada más seamos respetuosos con los que estamos alrededor. ¿Listo? Por ahí se abrió un micrófono, no sé si alguien quería hablar. Vale. ¿Qué vamos a aprender como tal al final de esta sesión cortica, pero bastante sustanciosa? Es cómo comunicar claramente, ¿vale? Para algo muy importante y es para gente técnica y audiencias no técnicas, porque nosotros nos movemos como pez en el agua en las cosas que hacemos en el día a día, en todos los ámbitos técnicos que estamos implementando y eso se nos come un montón de nuestro tiempo, nos apasiona y digo nos porque los incluyo a ustedes y a mí mismo, o sea, me encanta el ejercicio, pero definitivamente vender es un arte y para vender en una transacción, en todo momento usted está vendiendo en todo sentido, en la forma en la que habla, en la forma en la que se expresa, en la forma en que eh, su lenguaje corporal o no verbal está haciendo. Entonces, cómo comunicar lo que usted quiere proponer, tanto para esa audiencia técnica como no técnica, ¿vale? Alinear esas soluciones técnicas a los objetivos de negocio, entender por qué una solución técnica en la cual nosotros estamos trabajando es importante para el negocio per se y cómo esa solución está intrínsecamente relacionada con el return of investment, es decir, qué tanto de lo que nosotros vamos a estar solucionando, en este caso, bajo el framework de MLOps, bajo este sistema de referencia, está aportando a nivel de un objetivo de negocio para que haya un retorno de esa inversión que se está haciendo y cómo una persona técnica y no técnica pueda tomar la decisión de decir, le compro su solución y cómo usted puede venderla, decirle, ah, bueno, sí, efectivamente en este punto específico usted va a tener un retorno de esta inversión por X, Y y Z, ¿vale? Cómo estructurar esas presentaciones, cómo manejar los posibles riesgos, los riesgos que hay, ser completamente transparente. Dígame que definitivamente en los ejercicios en donde yo he encontrado más valor, porque eso sí es verdad, en las ventas hay mucho de mentira, pero un montón. Pero en donde he encontrado completamente más valor es definitivamente cuando usted puede ser completamente transparente con su cliente en muchos sentidos y aún decirle, mire, eh, esa especificidad que usted me está preguntando no la conozco, pero se la voy a averiguar. O darle la vuelta al ejercicio de las preguntas que se están haciendo, ¿vale? Entonces, cómo hacer que la mitigación de riesgos o hasta su propio desconocimiento en una herramienta en específico que tal vez un stakeholder le esté pidiendo, usted la pueda manejar con tanta confianza que el cliente se sienta, ahora sé que esta persona no lo conoce, pero veo completamente que es alguien que se esmera por hacer la diferencia, ¿listo? Y conectar completamente, conectar con nuestra audiencia, conectar a partir de diferentes estrategias. Yo estoy, de hecho, en ese camino. Venía a un ambiente muy técnico, he trabajado como gerente y demás, pero me he estado involucrando cada vez más en el ámbito de negocio, porque evidentemente hay mucho que aprender allí. Las relaciones humanas es una maravilla y cómo a partir de mi comunicación y a partir de una historia, cómo puedo estar contando qué es lo que quiero o no quiero hacer a partir de una solución, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. Esos son los objetivos específicos que vamos a tener para esta sesión. ¿Listo? Al final, este es el contenido. Vamos a entender el contexto, vamos a entender la audiencia, cómo presentar una solución y cómo podemos demostrar valor de negocio. Hay algunas adicionales que pueden entrar, hay algunas que se pueden quitar, eso también depende, pero yo creo que bajo estos cuatro pilares iniciales, ustedes pueden hacer una presentación bastante efectiva. Y esto lo estamos haciendo específicamente para las presentaciones que ustedes van a hacer de su proyecto. Entonces, llévense estos tipsitos que les van a ayudar, ¿vale? Dentro del contexto, entonces, entender por qué MLOps es, y por qué, bueno, hablo de MLOps, pues evidentemente porque es el silo de lo que nosotros estamos estudiando acá, pero por qué es importante para el negocio. Entonces, normalmente dentro de un negocio estamos con estos tres valores, hay unos que lo ponen en cuatro, cinco aristas, pero
hasta la misma capacidad de hacer cosas complejas sencillas es una forma de hacer de expresar una idea. Y esta es una expresión de cómo un negocio puede funcionar o cómo funcionan sus bases más básicas. Entonces, hay operaciones, hay estrategia y evidentemente hay habilitadores como la tecnología y cómo el foco de esa arquitectura de negocio está basado dentro de esos pilares, ¿vale? Entonces, cómo la estrategia está relacionada eh, precisamente a lo que MLOps podría traer, ¿no? Vamos a tener muchas prácticas y disciplinas o frameworks de trabajo que siempre tienen el Ops al final. Seguramente eso ya se los dijeron, pero solo recapitulando un poco. Ops hace referencia a Operations, ¿sí? Como la tecnología antes de ese Ops puede ser operativamente correcta dentro de un ambiente corporativo. Entonces está MLOps, está DevOps, está DataOps, está DevSecOps, está XXXOps, y es cómo yo puedo implementar estrategias de un framework específico para que operativamente funcione dentro de mi arquitectura de negocio. Pero para eso tengo que entender como framework de trabajo es como un marco, no quiere decir que lo va a implementar al 100%, sino el propio sabor de ese marco de trabajo según la estrategia y las operaciones que ese cliente está teniendo. Entonces, yo entiendo el negocio y por qué MLOps es importante para ese negocio a partir de entender cómo le está yendo a la compañía, qué tal le está yendo a nivel de ventas, de negocio, cuál es el sentido de la compañía, o sea, qué vende, cuáles son los productos que vendes, cómo está compuesta, ya vamos a para más adelante de eso, pero cómo le está yendo en el mercado, ir a hacer ese tipo de averiguaciones y de encontrar esa información valuable para antes de una presentación, antes de armar una propuesta, es bastante valioso para que lo que ustedes están haciendo esté completamente alineado a la estrategia del negocio. Y si a su vez podemos tener una perspectiva de cómo las operaciones están funcionando o fungiendo, o cómo operativamente desde el ejercicio administrativo se está bajando las diferentes estrategias operativas para que funcione el negocio como se espera que funcione, pues evidentemente cuando ustedes van a meter MLOps o el framework o su solución bajo el framework, pues ustedes van a darle el punto, van a darle completamente al punto. Y si adicional conocemos qué tecnologías, desde la deuda técnica, qué tanta deuda técnica tenemos. Están trabajando con el estado del arte, ¿no? Tienen temas en on-premise, ¿no? Están habilitados en la nube. Entender cómo dentro de esa estrategia, como todo es un ciclo sin fin, llamémoslo, cómo la tecnología está habilitando a este negocio y a esa arquitectura de negocio se está viendo desde esos tres pilares, ¿no? Entonces, cómo el EOPS y su valor puede entrar dentro de esa operación para que lo que se vaya a hacer ahí esté alineado completamente con esos pilares específicos. Importancia de comunicarse. Bueno, la comunicación, esto que estamos haciendo es comunicación, ¿no? ¿Qué tan importante es comunicarse? ¿Ustedes piensan que es necesario saber comunicarse? ¿Ustedes piensan que la necesidad de comunicación está completamente relacionada con un buen objetivo? Totalmente sí. Entonces, me gustaría, me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si se anima, alguna experiencia en la cual ustedes hayan tenido, aquí en Colombia decimos, yo soy de Colombia, un cacharro, o sea, como que haya pasado algo súper chistoso porque ustedes no entendieron si habían una orden o una indicación correctamente o que tal vez le haya pasado a alguien. Me encantaría conocer alguna perspectiva de alguno de ustedes. Only those with access to the repository can view it. Por ahí, Manish. abriste el micrófono, Airain. Transfer? No. Ok. No, es que le puse.
alguno que tenga una experiencia. Aquí, mire, hasta eso es una misma técnica, hacer pausas incómodas para que la gente se sienta necesariamente involucrada a participar. Entonces, puedo hacer una pausa incómoda. ¿Quién le gustaría participar y contar una experiencia de ese estilo? O lo hacemos aquí dedocráticamente. Dale, Humberto. Hola, John, buen día. Este, Creo que es muy necesaria la parte de la comunicación y más que nada el no obviar, ¿no? Yo ahorita voy a compartirles una experiencia, profesional en la cual estamos trabajando en implementar algunos frameworks de calidad de datos dentro de la empresa donde laboro. Sin embargo, la persona que hoy trae el proyecto como líder, para ella la definición de framework es muy diferente a como nosotros internamente en la compañía lo manejamos. Entonces, para ella el framework era establecer las reglas a nivel calidad, pero para nosotros el framework era la ejecución de estas reglas, ¿no? Entonces, ahorita se están ejecutando varios proyectos, pero incluso el obviar que ambas perspectivas del significado de framework era el mismo, pues ahorita ya tuvimos un delay bastante grande a nivel de actividades. Entonces, creo que es necesario el tener la perspectiva de todos los puntos necesarios, inclusive de los roles y de todas las personas involucradas en el proyecto, para que todo sea claro, sin ninguna confusión y que todos los resultados, o al menos el mensaje, sea el adecuado, ¿no? Excelente, excelente punto, Humberto. Y de hecho, ese es uno de los tips súper buenos que ustedes se pueden llevar siempre. Gracias, Humberto. Siempre para cuando vayan a hacer una propuesta. Siempre al final de todo lo que ustedes vayan a escuchar o hasta este mismo proyecto, de todo lo que están recibiendo a nivel de información, pregunten, ¿estoy entendiendo bien esto? ¿Esto es lo que estoy entendiendo que tengo que hacer? ¿Estamos de acuerdo en la definición de framework? ¿Es un framework o es una metodología o es un paso a paso? ¿Un framework se debe ejecutar al 100% o simplemente es una guía? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? O sea, ese tipo de preguntas son bastante importantes y por lo menos en lo personal, nosotros internamente aquí cuando estamos trabajando con un cliente y tenemos esa primera reunión exploratoria a nivel de lo que está hablando, siempre hacemos esa pregunta y eso lo he aprendido, es, mira, estoy entendiendo esto, ta. Y estos son los siguientes pasos. ¿Estoy en lo correcto? Y siempre la persona del otro lado, sea bien un cliente o en este caso los mismos que estamos guiando el MLOps Bootcamp, vamos a dar un feedback adicional y decir, sí, estás en lo correcto o hasta el ajuste. Entonces es muy importante volver a preguntar, siempre estar de acuerdo en los términos que se están utilizando, los tiempos que se están especificando, las actividades, tareas. Entonces, eh, ser completamente intencional en preguntarlo, porque muchas veces, y nos pasa mucho, no sé, por Latinoamérica nos pasa mucho, que damos por sentado cosas, ¿sí? Damos por sentado que alguien va a trabajar o esta persona está a cargo de, no, sean intencionales y vuelvan a preguntar, ah, listo, entonces tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Y esto lo vamos a hacer en tanto tiempo y va a ser presentado de esta manera, ¿vale? Así que completamente de acuerdo. A nivel de lo que tenemos aquí en la diapositiva es que cuando nosotros vayamos a estar ya en el ejercicio de la presentación, y mire, esto no solo se ejecuta para conceptos técnicos, sino para otros conceptos adicionales. Y es que un muy buen comunicador del lado técnico y que tiene un muy buen skill desde el lado técnico saben cuáles son los mejores seniors, aquellos que pueden comunicar conceptos complejos a partir de analogías, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo explicar el framework de MLOps? ¿Cómo puedo explicarlo? Ah, bueno, la forma más sencilla es como una tubería, literalmente, se abre un pipeline de datos. Y a partir de esa analogía, ¿cómo explicar cómo los tubos llevan por dentro cierto tipo de elementos que van haciendo transformaciones y pueden tomar cierto tipo de direcciones? Ese tipo de analogías, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado con no simplificarlo demasiado porque dentro de la sobre simplificación puede haber misconceptos, o sea, se puede perder como tal lo que ustedes quieren comunicar, ¿vale? Entonces, es una buena balanza, buscar una buena balanza.
Al mismo tiempo, dentro de las propuestas técnicas, ser muy visual. Si ustedes me ven acá, yo estoy moviendo un montón las manos. Mire, créanme que ese movimiento, ese reforzamiento, el hacer esto en específico para poner un punto, el hacer todo eso tiene un ejercicio y aunque a veces dentro del ámbito remoto, como lo estamos haciendo ahorita, es bastante más difícil transmitir esa comunicación no verbal, aún así funciona y más cuando se está en persona. El movimiento de sus manos, la forma en la que usted toma el micrófono o no toma el micrófono, cómo va a moverse, qué tipo de ropa va a utilizar. Es bastante importante, no solo por la forma en la cual usted expresa, sino por lo que usted está expresando visualmente. Y aquí habla específicamente dentro de las propuestas que utilice diagramas, infografías, otro tipo de ayudas visuales que les permitan clarificar esas ideas complejas que ustedes quieren decir, pero al mismo tiempo la forma en la cual usted lo explica, la forma en la cual está haciendo uso específico de una idea que usted quiere poner, que usted quiere clavar en la persona, ¿vale? Ahora vamos a entender la audiencia, ¿vale? ¿Por qué la audiencia es importante? ¿Y cuál es la diferencia entre el stakeholder técnico y el stakeholder de negocio? Esta imagen lo representa bien. Muchas veces pareciera que estuvieran peleados, a veces sí, a veces no, pero definitivamente siempre la persona de negocio evidentemente va a querer hacer un montón de cosas que cuando hablamos técnicamente, creo que todos hemos pasado por ahí. Muchas veces nosotros sabemos y decimos, uy, eso es bastante complicado de hacer. Entonces, siempre que ustedes sepan cuál es el tipo de audiencia que van a tener para este caso, el MLO Bootcamp, entérense quiénes van a ser sus evaluadores, ¿vale? ¿Quiénes son los evaluadores que van a estar mirando la propuesta que ustedes van teniendo? ¿Cuál es su cargo? Si alcanzan a ver qué les gusta, genial. Yo en lo personal, yo les echo una stalkeada en LinkedIn, les voy miro qué es lo que hace, porque quiero antes de entender si esta persona tiene conocimiento técnico o si me va a hablar desde el negocio, para yo ponerme en la mitad y entender cómo le puedo traer valor a la persona que me está hablando desde el negocio, que quiere una solución específica, pero al mismo tiempo cómo puedo traspolar y trasladar y, y transferir esa idea de negocio en algo que realmente se pueda hacer técnicamente. Y si tal vez es tan complejo, ¿cómo poder hacer que en una conjunción de esfuerzos, tal vez tú no eres la persona que solo lo puede hacer? Eso es totalmente cierto. O sea, yo en lo personal sé que tengo muchas habilidades para muchas cosas, pero hay otras que sé que hay muchas personas que lo hacen mejor que yo. ¿Por qué? Porque es tan valioso, ¿no? Eso siempre lo digo, porque es tan valioso saber hacer algo como saber quién lo hace. Y cuando ustedes tengan esa capacidad, van a saber que van a poder traer soluciones aún más conjuntas para que tanto el negocio como la parte técnica puedan decir esto se puede hacer. Porque tal vez sí exista la complejidad para la solución técnica, pero si la ponemos en un proyecto que es donde los project manager o los product manager trabajan maravillosamente o el que tienen ese sentido, pues evidentemente va a hacerlo escalonadamente y decir, ah, mira, vamos a solventar esta necesidad de negocio y estos son los pasos técnicos que vamos a estar haciendo para llegar hasta ahí. Entonces, conozcan su audiencia, conozcan la audiencia que van a tener al frente para saber qué tipo de conversación o qué tipo de back and forth es la que van a tener ustedes con las personas a las cuales les van a estar haciendo la propuesta. Sí, a unos, unos, ¿cómo decirlo? Tips súper básicos, ¿vale? Siempre para generar como una propuesta, eso es, no sé, ustedes lo han escuchado bastante, ¿no? Visualice el objetivo, verifique, sí, todo eso es completamente cierto. Y efectivamente, cuando usted visualiza, o cuando comienza desde ese final, cuando usted tiene ese final en mente de cómo se van a ver las cosas, créame que va a poder comenzar a construir hacia atrás lo que usted busca. Pero que ese objetivo por dentro lleve un objetivo de negocio, una salida de negocio que se convierta en su objetivo principal. Listo. ¿Cómo es que quiero que se vea la solución? Pero ¿cuál es el objetivo de negocio que yo voy a especificar?
¿Listo? Entonces comienzo con el final, le pongo un objetivo que yo quiero cumplir. A partir de ese objetivo, pues simplemente voy a generar una narrativa que se llama un storytelling, es decir, cómo paso a paso yo voy a lograr para llegar a ese final y a ese objetivo. Y dentro de ese ejercicio, cómo voy a ir iterando en el mensaje. E iterar quiere decir es dentro de las etapas del storytelling, cómo voy a ir iterando en mi mensaje para ir hablando desde el ámbito del objetivo de negocio, cómo técnicamente puedo ir yo solucionando o preparando la propuesta, la solución para que esa propuesta sea una realidad, ¿vale? Y no se vayan a mucho detalle, pero tampoco se salgan del detalle, porque dentro de ese ejercicio iterativo del storytelling, pues sí que sí es necesario entrar en ciertos detalles que valgan la pena entrar, pero hay otros que no, porque recuerden nuevamente, va a haber stakeholders o personas del lado de negocio que van a estar escuchando, pero también van a ver del lado técnico, entonces tienen que balancear eh, qué tipo de mensaje van a tener. Si van a tener una audiencia completamente técnica, seguramente sí van a poder ir a mucho más detalle. Pero si no, si van a tener una persona de negocio que normalmente son las que toman la decisión de hacer o no hacer, pues evidentemente van a tener que ver detalle e ir con con ideaciones abstractas, o sea, con abstracciones que les permita a esas personas de negocio entender que lo que se va a hacer va a solucionar una necesidad de negocio. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Listo. Perfecto. José, ¿ibas a decir algo? Bueno, es que estaba pensando cómo formular la pregunta, pero ¿cuál pudiera ser uno de los peores errores en tu experiencia que pudieras cometer ante un inversionista, por ejemplo, que estás tratando de explicar la viabilidad técnica de algo y de esas cosas que a veces uno dice y que lo dejas con cara de no estoy entendiendo nada? Ya Excelente. detente. A veces uno no se sabe detener. Excelente, excelente pregunta, José. Gracias. Por lo menos en lo personal, el error más grande que he cometido, o sea, porque por ahí todos pasamos, eso son las experiencias, es ir con una solución sin haber escuchado al stakeholder correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces en el ejercicio de buscar quién compra la idea, tal vez podemos encontrar audiencia que nos explica, pero está con un bias y solo conoce una parte del negocio y nosotros no terminamos de hacer una búsqueda adicional para saber si esa es la persona correcta o hay alguien más que tenga mejor el contexto para la solución que vamos a dar. Entonces, me ha pasado literalmente de ir con soluciones en donde, listo, vamos a montar un catálogo de datos para un CDP acá, y eso lo vamos a hacer con esta rama de servicios que tenemos, y alguien por allá levanta la voz y dice, oye, ¿por qué las estás proponiendo? Si eso ya lo teníamos solventado y vamos a utilizar esta herramienta. ¿Qué me faltó? Complementar mi información, preguntar aún más. Entonces, el error más grande es no haber tenido todo el contexto de qué es lo que está pasando a nivel de todo el negocio para entender que lo que yo estoy haciendo está siendo acurado a lo que ese cliente necesita y que no voy a estar sobreescribiendo cosas que ya se hicieron, sino que voy a ser efectivo. Es la palabra ahí es efectividad. Ser efectivo quiere decir en este caso conocer la audiencia, conocer el negocio y tener el contexto de qué es lo que se ha hecho a día de hoy para el tipo de problema que estamos tratando de solventar con el fin de que la propuesta que vayamos a hacer no se salga del camino o vaya y pise callos que no debían de haber pisado. Y en ese caso perdimos ese cliente, solo por esa parte, por volver a ofrecer unos servicios que ya estaban identificados. Y eso pasa. Excelente, John. Muchas gracias por compartirlo. Claro que sí. Ofrezcan un diagrama de arquitectura de alto nivel. Siempre es bastante importante ofrecer aquí. De hecho, yo tengo como dos opciones. Una de base que ustedes encuentran servicios allá afuera, Lucidchart, pueden encontrar Drive.io, allá afuera hay ahora un montón. Hay otros que tienen hasta capacidades de GenAI en donde tú le escribes y te hace en diagrama inicial. Háganlos bonitos, háganlos organizados.
háganlo que se entienda, háganlo, o sea, organícenlos, céntrenlos, denles formato. He visto un montón de diagramas de arquitectura, diagramas de flujo, que tenemos un campo acá y este otro por acá conectado por una línea. O sea, hagan que las cosas se vean centradas, organizadas. Todo eso al ojo del ser humano le vale mucho porque nosotros, eso tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo. O sea, somos mucho de ver ese tipo de información de esta manera, ¿sí? Que nos permita de un solo vistazo qué es lo que se va a hacer. Y aunque aquí hay un montón de detalle técnico que falta, a nivel general está solo implementando los componentes que yo voy a decirle a mi cliente o a la persona que le voy a vender. Mire, estos son los componentes que van a estar involucrados ahí para hacer una transformación. Y adicional, den un valor de cuánto esa arquitectura va a costarles. Un estimado no tiene que ser la perfección, pero un estimado. Hay muchos precios de calculadora a nivel de servicios que ustedes pueden poner allá afuera para poner un estimado de cuánto más o menos va a valer eso. ¿Por qué el valor es importante? Porque el cliente va a saber cuánto le va a costar, por lo menos a nivel de servicios, y de plataforma, la solución que se va a hacer. Puede que se vaya para arriba, puede que se vaya para algo para abajo, pero ya el olfato de experiencia, evidentemente, usted les va a poder decir, ah, listo, vamos a utilizar 100 terabytes de datos al año. Ah, eso cuesta tanto en tal servicio. En Snowflake cuenta tanto esto, un warehouse en específico que vayamos a hacer. Entonces, hagan un diagrama de arquitectura. Este es, de hecho, uno que nosotros presentamos para otro cliente. Sí, es fácil, es sencillo. Hay mucho detalle que falta, hay muchas cosas. De hecho, hay, pero definitivamente una capacidad muy senior es volver las cosas complejas, simples. Aquí ustedes están entendiendo que hay del lado izquierdo unas fuentes de datos que voy a procesar en mi parte central, que la voy a orquestar y voy a generar unos outputs a la derecha y que en la parte de abajo simplemente van a haber unos servicios que van a estar controlando el deploy y manejo y los procesos de CI/CD de ese servicio. Y con esa solo picturecito que ustedes tienen ahí se puede explicar completamente una solución, en este caso una solución de tipo ELT, ¿vale? Entonces, sean sencillos, utilicen buenos iconos, centren las cosas, o sea, háganlas que se vean bonitas al ojo humano y no, o sea, utilicen el mismo tipo de letra. O sea, estoy diciendo esto porque créanme que pasa un montón, pero denle en formato, o sea, eso es exactamente como la misma vida funciona, o sea, dependiendo de cómo usted lo presente, la persona lo va a comprar, lo va a entender lo más limpio posible y que le permita a usted dentro de la solución explicar correctamente qué es lo que va a hacer su arquitectura, ¿vale? Aquí hay muchos flujos, diagramas y demás que pueden explicar adicionalmente a eso. Cómo va a ser la estructura de su equipo, quiénes van a estar ahí involucrados, ¿vale? Entonces, para esta solución en específico, qué tipo de roles están involucrados para solucionar. Y adicionalmente, eso no lo puse acá, pero ¿cuánto va a valer ese equipo? Entonces, normalmente dentro de una propuesta uno lo que hace es el entendimiento, ¿vale? Voy a generar una propuesta, pero siempre vas con dos valores. Eh, el valor de hora hombre, casi que todo se resume en eso. ¿Cuántas personas de ese hora hombre van a ver? Y adicionalmente los servicios de la implementación de el diagrama de arquitectura, es decir, cuánto me va a costar esta arquitectura que voy a subir versus el equipo que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, sean supremamente claros quiénes son los que van a estar trabajando, qué roles se necesitan para eso. Y eso se va ganando con experiencia, pero evidentemente con la que ustedes tienen ya pueden hacer ese tipo de asunciones para decir esto es lo que se va a estar solucionando. No sé por qué se me pasó este ahorita, pero pongan un plan. Y nuevamente, aquí no están todas las actividades porque esto es una presentación a alto nivel, ¿vale? Las otras actividades, créanme, que se van a ir siempre cuando se comience el proyecto. Y ahí sí se va a hacer un detalle completo de un project management que va a llevar con sus hitos, con sus actividades, con Sprint, con Agile y demás. Pero nuevamente siempre llévense en esta idea. Una habilidad senior en una persona es que pueda hacer las cosas complejas fáciles de entender. Y esto es fácil de entender. Entonces ustedes pueden entender en este caso que va a tener unas actividades, va a tener unos hitos para alcanzar. Esos hitos me van a dar unos entregables, que tengo un horizonte de tiempo donde hacer una actividad
y que va a estar representada dentro de ese horizonte de tiempo, que es lo que yo voy a hacer a alto nivel nuevamente. No les va a alcanzar seguramente y más en una presentación, por ejemplo, como esta, tal vez no les alcance a entrar todo lo que tengan, pero para eso hay los pasos posteriores, ¿vale? Y para lo que se pide aquí en el MLO Bootcamps es de este estilo. Ya cuando ustedes vayan ya a la fase de legal para hacer el proceso del SUV, como se llama como tal, evidentemente ahí sí ya hay un montón de actividades que usted tiene que detallar sí o sí, porque bajo esas actividades o hitos se va a pagar lo que usted va a hacer, ¿vale? Pero para este elemento sean completamente claros y de manejo a alto nivel, qué es lo que van a estar haciendo. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Por ahí ya dos han participado, ¿alguno más? Listo. Y a veces no tiene que ir dentro de la presentación per se, pero eso lo pueden evidentemente indicar dentro de la misma narrativa que ustedes van a estar hablando en su presentación, ¿vale? Pero ¿cómo es el impacto a nivel de la inversión y de ese retorno, esa inversión que este cliente está haciendo? Recuerden que al otro lado alguien está creyendo en ustedes. Eso es casi que hasta a nivel de inversión. Cuando ustedes van a un venture capital o algo así, la persona ni siquiera está creyendo tanto en el producto en sí, claro que sí, está creyendo en, perdón, está creyendo, perdón que se me fue, está creyendo es en la persona, o sea, estoy comprando a la persona que está ahí, ¿sí me va a entender? Entonces, ¿cómo la persona puede transmitir y comunicar cómo el impacto de esta solución va a afectar positivamente a el negocio en determinado espacio de tiempo? A veces es difícil hacerlo, eso necesita mucho detalle, evidentemente, pero nuevamente lo traigo a colación. Hagan sencillo lo complejo y hay capacidades que ustedes pueden tener para decir, ah, listo, ahorita nos estamos gastando $5,000 en computing y si hacemos esta implementación, seguramente los 3 primeros veces vamos a estar haciendo una inversión de $15,000, pero después la baja por el cómputo que vamos a estar utilizando nos va a llevar a $1,000 por mes. Entonces, en el largo plazo, el retorno de inversión va a ser mucho más grande porque nos va a habilitar los mismos servicios a un menor valor. O también el proyecto evidentemente puede ser más caro que lo que al día de hoy el cliente tiene, pero lo va a habilitar para que alcance otras features, o sea, que pueda hacer otras cosas adicionales que a día de hoy no puede hacer. En este caso, por ejemplo, específicamente de MLOps es uno de esos casos. Casi en todo proyecto de implementación de MLOps, casi que en todo proyecto siempre se incrementan los costos, pero el tema es que está habilitando al cliente para que explore otro tipo de análisis predictivos que él no tenía antes, de manera operativa, secuencial e iterativa, que antes lo hacía manual y se demoraba un montón de tiempo y hasta con más personas. Entonces es cómo esta solución me va a habilitar para hacer otras cosas, ¿vale? No solo tal vez ni siquiera la solución que estoy haciendo, sino piensen ustedes más hacia adelante, sálganse de su silo, entiendan el negocio, el contexto, la audiencia y digan, es que esto que estamos haciendo no solo está aplicando para lo que usted quiere, sino que mírelo hacia adelante y esto va a habilitar X, X, X y X, ¿vale? Entonces sea específico. Eh, Métricas cuantificables. No tienen que ser exactas, pero aproximadas. O sea, ¿cómo puedo mejorar? Utilice los escenarios, o sea, cómo la solución que va a estar ahí, ya lo había dicho, evidentemente va a cambiar hasta el mismo negocio per se, ¿vale? Y cómo ese impacto se va a dar precisamente a partir de esos escenarios. Traiga casos de estudio, ¿vale? En donde tal vez bajo su experiencia usted haya hecho algo en específico o también es completamente válido que ni siquiera sea bajo su experiencia, tal vez bajo la experiencia de otro, pero que usted está tan bien documentado sobre lo que allí se implementó que lo puede traer como caso de estudio. Entonces, traiga ese cliente, traiga, o sea, ¿qué hace ese cliente en grandes rasgos? Y siempre váyase con estos tres grandes eh,
puntos que usted quiere solventar dentro de esa presentación. O sea, ¿cuál fue el desafío? ¿Qué era lo que necesitaba resolver? ¿Qué era lo que el cliente estaba pidiéndonos? ¿Cuál fue su approach? O sea, cómo atacó ese desafío, qué hizo, cómo lo hizo, qué personas se involucraron y cuál fue la salida, o sea, cuál fue el resultado, qué de lo que usted hizo previamente o de lo que otra persona hizo previamente funcionó. O sea, pueden tener las arquitecturas de referencia, Airbnb, de Netflix o demás, y cómo eso está completamente muy bien documentado en notas periodísticas. O sea, cómo eso funcionó para que ese cliente o esa plataforma cambiara completamente. Y tal vez, pues no van, pueda que sí, pueda que no van a crear el Netflix ahorita, pero sí una plataforma que evidentemente pueda hacer cosas de ese estilo. Entonces, hagamos una recapitulación y aquí casi que terminamos, nos quedamos con una sesión de preguntas y respuestas. Es la importancia de entender eh, el negocio y el contexto, la importancia de entender la audiencia, a quienes les estamos hablando, y la importancia de entender el problema que estamos atacando. Y no solo desde el problema técnico, sino el problema más importante, el problema de negocio que estamos atacando. A partir de eso, formar como tal una propuesta de valor que comprenda elementos básicos, un diagrama de arquitectura, un roadmap de las actividades que se van a hacer y un equipo que va a trabajar en determinado tiempo, ¿vale? Con esos tres valores ustedes pueden llevar una propuesta completamente real y factible para que un cliente les compre, o en este caso los evaluadores le den un ok a su propuesta, ¿vale? Nos pasó en la vez pasada que habían muy buenas propuestas técnicas, pero ya había mucho ejercicio técnico o hasta las mismas presentaciones tenían un montón de texto que hacía muy difícil el entendimiento. Y ahí como lo vieron, para comunicar, utilicen, bueno, un montón de cosas. Miren, evidentemente tal vez para un cliente dependiendo de, no va a utilizar un meme. Para el tipo de audiencia como ustedes, porque ese ya es bajo experiencia, sé que lo puedo utilizar, ¿vale? Entonces, utilicen ese tipo de ayudas para que a la persona final no se le haga difícil de digerir lo que ustedes quieren explicar. Preguntas, chicos, ya hablé mucho. ¿Alguna adicional? Ok, vale, creo que todo entonces está bastante claro. ¿Algún comentario adicional, alguna experiencia adicional que ustedes tal vez hayan tenido dentro de su trabajo que evidentemente los haya llevado tal vez a aplicar una de estas estrategias o una estrategia diferente? Vale, chicos, pues fue un honor haberlos tenido. Eh, Dale, Ulises. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿alcanzas a hacer? Un poquito lejos, pero te escucho, te entiendo. Ah, ok. Mi pregunta era, ¿qué pasa cuando se utilizan proveedores de, no sé, tecnología como sistemas invertidos o ese tipo de cosas? Porque pues, a veces se pueden dar un precio, pero ese precio puede variar. Y en ese caso, pues no sé qué es lo que se tenga que hacer para evitar perder el cliente o decirle, oye, pues el precio de esto pues, puede variar, dado que el proveedor pues, no tiene claro el precio final de este sistema embebido. ¿Y puedes poner un ejemplo más o menos como de contexto? Tal vez algo que te haya pasado. Sí, bueno, en mi caso, yo participé, ayudé a participar en un proyecto en donde tenemos un proveedor de Jetson Nano, pero el precio inicial, pues a la larga, iba a cambiar. ¿A qué me refiero? A que posiblemente nos dieran como que unas cuantas Jetson Nano de prueba, pero pues este valor podría incrementar al futuro. En este caso, pues el proyecto no procedió, pues no teníamos muy claro
cuánto va a ser la estimación total de la implementación de este proyecto. Por eso hago la pregunta de qué pasa cuando tu proveedor te dice, pues no tengo muy claro cuánto me va a salir. Va. em, Pregunta como, o sea, respuesta como correcta para eso es que hacer una estimación de costos eh, para una presentación de proyecto va a ser siempre difícil. Solo uno se puede ir por los lados en unos rangos en específico. Entonces, bajo experiencia, más o menos tomen unos límites en donde ustedes se pueden mover bajo ese precio. Entonces, un precio mínimo y un precio máximo más o menos donde ustedes ven. ¿Por qué? Porque es que para el cliente final también él tiene que, o sea, vamos a tomar algunas cosas de base y aunque si se requieren especificar también, pues se ponen como supuestos o como, sí, supuestos, por así decirlo. Y es que la forma en que un servicio específico cobra su servicio puede literalmente cambiar en el segundo siguiente en el que usted presentó su propuesta, ¿vale? Entonces, cuando se hace la propuesta, no, como cliente, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Casi que no, o sea, se evalúa evidentemente el valor, pero si usted como vendedor o como persona que está proponiendo es capaz de llevar la conversación por encima del valor para mostrar los beneficios que esa herramienta puede tener para el problema que usted está solucionando, créame que el tema del valor va a pasar a un segundo plano, ¿vale? Y aunque usted tiene que ponerlo, evidentemente deja dentro de esa condición, hey, este servicio, pues a día de hoy se cobra de esta forma y este es el ramp que nosotros, ramp es como el consumo que yo voy a hacer en una rampa hacia adelante en un servicio en específico a X tiempo. Puede variar evidentemente con mayor complejidad, así que es difícil. Lo que te diría es, enfócate mucho más en tratar de sacar lo mejor de ese servicio para que le muestres a ese cliente o a la persona que está escuchando el por qué debes coger ese servicio para solucionar lo que está solucionando. Y ahí también ya está en tu experticia, en saber y decir, ah, pues yo sé que ahí afuera hay otros 5 servicios que hacen lo mismo y tal vez este lo pueda hacer más barato, es lo que te diría. De acuerdo, muchas gracias. Alguien había levantado la mano ya, pero no le alcancé a tomar el nombre. Ay, sí, pero, pero ojo. ¿Qué onda, John? Primero que nada, gracias por toda la información que nos compartiste. Siento que sí es muy, muy importante. Pero tenía la duda de cómo sé cuando me estoy yendo ya, pues, muy, muy técnico. Porque siento que nosotros como devs, pues, nos apasiona, ¿no? Entonces, pues, podemos así como que seguir y seguir hablando. Y creo que es algo como que se agarra de práctica, ¿no? Como cuando ya sabes como que ya viste muchas presentaciones, como que le vas agarrando el rollo de, ay, aquí ya me estoy pasando de técnico, entonces solo quiero saber cómo sabes tú cuando estás desarrollando así como que una presentación, cuando, ay, le tengo que bajar esto de lo técnico o tienes alguna métrica como que, ay, nada más voy a hacer 2 oraciones para describir esta tecnología o cómo te organizas para hacer eso. Excelente, excelente pregunta, Adrián. A ver, yo lo hago de 2 formas y casi que todos los que yo conozco lo hacen así. Si vamos en grupo, por lo menos yo le digo a alguien, venga, como tú estás enfocado en la presentación, es un poco difícil ver a tu audiencia y a veces hasta la audiencia también tiene la cámara apagada. Si la tienen prendida es una maravilla. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a la otra persona, venga, ayúdeme cuando vea tal vez que la persona está haciendo mucha gesticulación, no sé, como que le está perdiendo el foco. Entonces, el manejo de sus manos o bostezar o tal vez está tomando mucho, mirando para otro lado o que se nota que no te está poniendo atención, ¿vale? Entonces, cuando eso pase, trata de cerrarlo más rápido la idea y pasa rápido a otro tema. Es decir, eso tiene sus nombres, pero no recuerdo ahorita. Y es simplemente como hacer un cambio, hacer un switch de ambiente, ¿sí? O sea,
No sé si ustedes se han sentido que hasta lo personal me ha pasado, estoy de pronto en una charla y hasta me da sueño, pero de pronto cambia o algo cambia en el ambiente y simplemente me vuelvo a despertar. Ese mismo tipo de impactos a veces lo necesitamos y por lo menos yo lo utilizo mucho, casi siempre cuando voy en presentación en conjunto. Ayúdame a decir. Otro tip adicional es, haga la presentación bastante sencilla de entender. Mira, ahí en la página ustedes están viendo tres cositas. Una A, que significa Academy, Q&A, sabes que estamos en Q&A, y una imagencita que está relacionada a Q&A. Y alrededor de eso estamos hablando de preguntas y respuestas. O sea, no súper simplificar, porque tal vez hasta tu slide se puede ver pequeño, pero valga la pena, por ejemplo, aquí está bastante sencillo que estás jalando tres tópicos en específico y te estás apoyando con una imagen de referencia. Y eso le ayuda al lector, a la persona que está poniendo atención dentro de tu presentación, a saber los puntos que tú estás tocando y también te sirve a ti como guía para no salirte de ese punto, ¿vale? Entonces trata de hacer que tus diapositivas en lo que tú vas hablando, pues no se pase determinado tiempo. Yo creo que ya 5 minutos en un solo slide es demasiado, ¿vale? Entre 2 minutos, 3 minutos es bastante bien. Y si puedes hacer eso, a mí me ha tocado en lo personal. Hace 2 semanas estábamos presentando una propuesta para un cliente gigantísimo, con la adición de que era en inglés también. Pues hay cosas que en el lenguaje o en el idioma propio uno no puede expresar y demás, pero en otro lenguaje a veces es bastante más difícil. Entonces hicimos un dry run. Un dry run es o sea, como si lo estuviéramos haciendo internamente y recibimos ese feedback. Entonces, un muy buen ejercicio es háganlo antes. Entre ustedes, cuando ustedes estén en sus equipos, háganlo ustedes y pongan, no sé, a un amigo, a un familiar suyo, a alguien que esté afuera a ver qué tal les está yendo y que les dé feedback. O sea, yo lo hago en lo personal aquí en Wiseline, en esta empresa. Lo hacemos nosotros internamente para saber qué vamos a decir y créanme que funciona un montón. Entonces, apoyarse en sus pares, decirle, tengan la plena confianza de escribirme si ven que estoy perdiendo la atención del público, hacer un slide que tanto le dé capacidad al que está viendo de entender lo que ustedes quieren decir, pero al mismo tiempo que le dé parámetros a usted para parar en donde tiene que parar. Y tercero, haga un dry run, o sea, practíquelo antes. Va, muchas gracias. Vale, Adrián. Yo sé que ya estamos súper corticos, pero ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado un montón. Eh, Aquí estamos para colaborar. Los canales de comunicación están supremamente abiertos, así que también aprovechenlo para pedir feedback hasta de sus presentaciones antes de presentarlas. Yo te doy el paso.